Aguapujama eponaco arapotei mocoi papocoi yasipacoime. Paz y bien, este viernes 27 de diciembre. En 1942 nació en Buenos Aires el pianista, compositor, director de orquesta y arreglista argentino Óscar Cardoso Ocampo. Familia de músicos, encabezada por su padre, don Mauricio. Incursionó en la música para cine, televisión y teatro con arreglos para cantantes argentinos y paraguayos. Su búsqueda como compositor lo llevó a proponer proyecciones nuevas a tradicionales ritmos folclóricos sudamericanos. Falleció en un accidente de tránsito en Resistencia en el año 2001. Óscar Cardoso Ocampo. 27 de diciembre, Día Internacional de la Preparación ante las Epidemias. Fue declarado por las Naciones Unidas a propuesta de la Embajada de Vietnam ante las Naciones Unidas en virtud de las repercusiones devastadoras que tienen las enfermedades infecciosas, epidemias y pandemias en la vida humana, impactando el desarrollo económico y social de las naciones en el corto, mediano y largo plazo, especialmente en países con economías vulnerables. Es un homenaje al francés Louis Pasteur, precursor de la microbiología moderna. A propósito de Pasteur, en 1822 él nació en Francia. Louis Pasteur, químico y microbiólogo, miembro de la Academia Francesa, demostró la naturaleza microbiológica de la fermentación y de muchas enfermedades de animales y humanos. Louis Pasteur se convirtió en uno de los fundadores de la microbiología y el creador de la base científica para la vacunación y las vacunas contra el carbunco, el cólera aviar y la rabia. Creó la tecnología llamada pasteurización de la leche, bautizada así en su honor. 27 de diciembre, festividad de Juan Apóstol y Fabiola de Roma. La frase es de Josh Billings, escritor, humorista y conferencista estadounidense. Es de la segunda mitad del siglo XIX. Él dijo: la vida consiste no en tener buenas cartas, sino en jugar bien con las que uno tiene. Efemérides 27 de diciembre, Pehuapu, Aguapujama Eponame, con paz y bien. Argüello Dueña M. Hangwan de apere, en Yapo, Moraihu,